Amén, gloria a Dios. En esta noche, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar comienzo en este día, este servicio, amén, en el día del Señor. Vamos a comenzar buscando la presencia de Dios como corresponde, como siempre, amén, buscando agradar a Dios a través de nuestra alabanza, a través de nuestra adoración. Vamos a buscar a Dios con nuestras canciones, aleluya, amén. La palabra de Dios nos dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Por eso te animo a que hagas habitación para que la presencia de Dios pueda soltarse, para que la presencia de Dios pueda derramarse sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, que ese es el propósito, amén, que tenemos como iglesia de Cristo Jesús, amén. Así que vamos a cantar en esta noche esta alabanza que dice: celebra victorioso, aleluya. Vamos a cantarle al Señor. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí, aleluya. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso, victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí, aleluya. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Aleluya, santo Dios. En esta noche vamos a seguir adorando al Señor. Te animo, amén, que en esta noche puedas alzar tus manos al cielo, cerrar tus ojos, amén, en señal de adoración a nuestro Señor, a nuestro Dios, aleluya, para cantar en esta noche esta adoración que dice: Jesucristo, reinas con poder, aleluya. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer.
eres digno, precioso Dios. Solo tú mereces ser enaltecido, solo tu nombre es digno de toda alabanza. Oh bendito Dios, fuera de ti nada. Aleluya, Padre del cielo, te damos la gloria. Amén. En esta mañana, en esta noche, vamos a estar abriendo este servicio en oración, y es tremendo lo que puede ocurrir. Amén. Muchas veces podemos llegar a la conclusión errónea de que necesitamos ir a la iglesia para volver a sentir la presencia de Dios. Amén. Pablo y Silas estaban presos, amén, con sus manos, sus pies atadas en una cárcel, amén, y ellos pudieron alabar a Dios, adorar a Dios, amén, y de esa manera hicieron que aún los cimientos de la cárcel sean conmovidos por la presencia de Dios, amén. Estás en tu casa, yo te animo a que cada servicio te rindas a la adoración, que te rindas, que te entregues, amén, a que la presencia de Dios comience a hacer algo poderoso en tu vida, porque nosotros en este lugar podemos sentir la presencia de Dios, amén, y Dios no hace acepción de personas. La misma presencia que Dios puede traer aquí es la que puede ser derramada en tu casa, amén, en tu familia. Y cuando la presencia de Dios está, como lo prediqué hoy por la mañana, todo es cambiado, todo se transforma en bendición, gloria a Dios. Así que te animo a que te rindas en este tiempo, amén, a adorar a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Vamos a abrir este servicio en oración. Amén. Vamos a estar abriendo este tiempo clamando. Como te digo, operaron al pastor Mitchell y creemos que por la oración del pueblo de Dios, amén, Dios ha intervenido y ha sido una operación exitosa, pero le van a volver a hacer una intervención, entonces necesitamos seguir orando. Aleluya. Te animo a que juntos oremos y clamemos por el pastor Wayman Mitchell. Estemos orando por él. En esta noche quiero que oremos de una manera especial por el pastor Elmo Chávez, amén. Este es un pastor que está en Honduras, amén. Él ha perdido a su esposa, amén, hoy, gloria a Dios. Entonces vamos a orar, amén, para que Dios traiga consolación, que Dios traiga fortaleza, amén, que Dios bendiga a su siervo, que Dios bendiga a su familia, a su iglesia, aleluya, que Dios esté tomando el control, amén. Elmo Chávez, aleluya, amén. Vamos a ponerlo delante de Dios en oración, aleluya. En esta noche oramos obviamente por nuestros líderes, pastor Greg Mitchell, pastor Harold Warner, el líder nacional, pastor Juan Pablo Calvo, por su esposa Silvina, por sus hijos, amén, Joel y Eliana, por cada iglesia del compañerismo, amén. Clamamos que Dios esté derramándose, que Dios esté bendiciendo, que Dios esté trayendo avivamiento a cada iglesia. Oramos por los hermanos del recreo, amén, aleluya, que Dios traiga fortaleza, que Dios ayude, amén, en este tiempo a cada uno, aleluya. En esta noche vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, te damos el honor y te damos gracias por este privilegio que tú nos das una vez más, estar en presencia tuya para poder servirte, para poder hacer tu obra, para poder seguir extendiendo tu reino. Te pido en esta hora que tú estés predisponiendo la mente y el corazón de tu iglesia para recibir tu palabra, para traer dirección a nuestras vidas, porque tú traigas revelación a nuestros corazones, a nuestras mentes en esta hora. Oh Dios poderoso, te pedimos que tú estés obrando nuestras vidas y en nuestros corazones. Necesitamos, Dios, que tú te muevas a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros. Háblanos en esta noche, trae dirección a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú estés moviéndote en salvación, en liberación, en sanidad, Dios amado. En el nombre de Cristo creemos que por la sangre de Cristo, amén, alcanzamos salvación, alcanzamos sanidad. En el nombre de Cristo te pedimos que tú obres en esta noche. Te damos gracias, precioso Dios. Amén y amén. Gloria a Dios en esta noche. Que Dios te bendiga. Aleluya. Te saludamos desde aquí, el abrazo del corazón, amén. No nos podemos reunir, pero sí te enviamos un afectuoso saludo, gloria a Dios, y deseamos la bendición de Dios sobre tu vida, gloria a Dios, aleluya. En esta noche vamos a continuar con el orden del servicio,
aleluya, algunos anuncios, importantes anuncios, amén. Mañana vamos a retomar el tiempo de oración, amén. Hay horarios que debemos respetar, por eso los horarios, no es caprichoso esto de poner estos horarios, sino que hay horarios que debemos respetar. Vamos a tener oración mañana y cada día desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana. Algunos obviamente no van a poder ir por cuestiones laborales, por obligaciones y responsabilidades, aleluya, pero es el horario que disponemos. También tenemos por la tarde, amén, de 16 a 17 horas, aleluya, para que podamos tener un tiempo de oración, para que tengamos un tiempo de oración importante, amén. Sin niños, los niños no pueden ir a la oración, los niños no pueden estar en la oración. Te animo a que puedas ir. Necesitamos entender, sin niños y no pueden ir los grupos de riesgo, amén. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Mayores de 60 años, aleluya, personas que tengan enfermedades tales como diabetes, hipertensión, problemas respiratorios y todo ese tipo de problemas de salud, aleluya, no pueden ir, amén. Te animo a que no me obligues a decirte, no hermano, no hermana, no puedes entrar, porque es fea la situación, gloria a Dios, cada uno sabe, hay una saturación de la información acerca del coronavirus, sabemos cuáles son los grupos de riesgo, amén. Por eso, obviamente, vamos a ir con nuestros barbijos, hay un protocolo, hay que higienizar, alcohol, lavandina, un montón de cuestiones, aleluya, que son protocolos, amén, pero si verdaderamente anhelamos buscar la presencia de Dios en oración en la iglesia, si extrañamos la iglesia, obviamente vamos a hacerlo, amén. Así que mañana de 8:30 a 9:30 de la mañana, oración, y de 16 a 17 horas, oración en la casa de Dios, amén. Te animo a que podamos estar allí. Recordad, sin niños y grupo de riesgo, por favor, no, amén. Orá en tu casa hasta que todo este tiempo pase, gloria a Dios, aleluya. Así que obviamente todo esto tiene que ver, porque si llega a haber alguna infección, alguna denuncia o lo que fuere, la iglesia se puede ver perjudicada. Entonces vamos a respetar lo que se establece, amén. Necesitamos respetar lo que las autoridades establecen, gloria a Dios. Así que obviamente nuestros servicios regulares, amén, mientras la cuarentena se extienda, mientras la pandemia, amén, perdure, vamos a seguir haciendo nuestras reuniones online, amén, miércoles 20 horas, domingos, amén, estamos teniendo discipulados a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana servicio regular, y como hoy a las 20 horas, aleluya, tenemos nuestro servicio regular. Te animo a que puedas conectarte, y como decía hoy a la mañana, amén. ¿Hubo servicio hoy a la mañana? Sí, hubo servicio hoy a la mañana, amén. Estaba predicando que todavía podemos seguir evangelizando y que podemos seguir invitando a nuestro hermano Eric, amén. Recién estaba, amén, evangelizando a través del celular, amén. Estaba invitando a una persona, esta persona se conectó con nosotros y es tremendo, amén. No sabemos lo que Dios puede hacer en la vida de la gente, pero si no hacemos nada, seguramente no va a pasar nada, aleluya. Por eso te animo a que hagas tu labor y que evangelices, gloria a Dios, aleluya, amén. En esta noche vamos a continuar con el orden del servicio, y lo que sigue es dar a Dios, amén, aleluya. La palabra de Dios nos dice, pastor, pero vamos a hablar de dar a Dios, amén. Sí, vamos a dar a Dios, amén. Vamos a dar a Dios porque necesitamos entender el valor, la importancia de lo que significa dar a Dios, amén. Pero en este tiempo, pastor, donde hay una escasez, donde hay una malaria, donde, amén, la gente se estruja los bolsillos y suena crocante, sí, vamos a dar. ¿Sabes por qué? Dice la palabra de Dios, amén, en Salmo 37:18, el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Eso es lo que le toca a la iglesia. El mundo está desesperado. Observamos marchas, amén, porque quieren
trabajar, vemos, amén, decisiones en algunos países donde, amén, gente muere con tal de no cerrar la economía, amén, porque hay una desesperación, aleluya, por cuestiones financieras. Nosotros debemos poner nuestra confianza en lo que la Escritura nos dice, amén. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles, en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, en tiempos de restricciones, amén, en tiempos complicados, amén, la Escritura nos dice que seremos prosperados, aleluya, amén, y en épocas de hambre vamos a tener abundancia. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Yo lo creo. Y no solamente lo creo, sino que lo estamos viviendo, porque de una u otra manera el Señor está supliendo, de una u otra manera Dios siempre está soltando su favor y su bendición. Bendiciones que muchas veces ni siquiera esperamos vienen a nuestras vidas. Entonces necesitamos en este tiempo entender la importancia de confiar en Dios. ¿Y cómo expresamos nuestra confianza en Dios? A través de nuestra fidelidad. Fíjate que dice, Dios protege la vida de los íntegros. Amén. Los íntegros, los que confían, los que son íntegros delante de Dios, son aquellos que siempre son obedientes a la hora de dar, a la hora de su diezmo, a la hora de su ofrenda. Aleluya. Los íntegros son aquellos, amén, que tienen un corazón para Dios en obediencia. Por eso le damos a Dios, amén. Por eso confiamos en Dios. En esta noche vamos a orar, amén, por las finanzas. Aleluya. Quiero, obviamente, como siempre, agradecer a los hermanos que están apoyando con sus diezmos, con sus ofrendas, aleluya, y que siguen sirviendo a Dios, aleluya, a través de sus finanzas, amén. Tal vez no lo puedes hacer ahora porque no estás saliendo de tu casa o lo que fuere. Te animo, gloria a Dios, a que tengas tus diezmos, tus ofrendas, aleluya, y cuando todo este tiempo pase, cuando todo esto termine y que podamos reunirnos en la iglesia, gloria a Dios, puedas llevar tu diezmo, tu ofrenda, amén, y así no perder la bendición de Dios, amén. Así que en esta noche vamos a orar por las finanzas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos, Padre del cielo, que tú proteges a los íntegros, aleluya, que tú bendices, amén, nuestras vidas, que en tiempos de dificultad, en tiempos, amén, de angustia, tú traes prosperidad sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús, Señor. En estos tiempos, amén, de dificultad, tú traes abundancia. Lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias en el nombre de Cristo. Recibe estas ofrendas, recibe los diezmos, bendícelos, y que sean multiplicados en tu mano para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta noche, gloria a Dios, es importante tener en cuenta, amén, que nosotros dependemos de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos a continuar con el orden del servicio y vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Quiero predicar un mensaje que realmente creo que va a ayudar a mucha gente. Que creo realmente que puede ser de bendición, de ayuda, puede ser, amén, de ánimo para cada uno de ustedes. Aleluya. En esta noche quiero predicar el mensaje que se llama Libres de la culpa. Salmo 32, versículo 2, nos dice la Escritura: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Quiero predicar acerca de la culpa, porque necesitamos en esta noche poner foco en el efecto de la culpa. La culpa es una realidad, amén, que cada persona ha experimentado, amén. ¿Por qué? Y porque básicamente todo hombre nace con la culpa a cuesta por cargar con el pecado. Entonces la culpa es algo, amén, que viene con nosotros, amén, que en el momento en que nacemos, aleluya, la culpa ya está pesando sobre nosotros. Entonces la culpa, amén, tiene una naturaleza y tiene una capacidad
de obrar en nosotros, amén. Y quiero hablarte acerca del poder destructivo de la culpa, porque ese es el punto. No solamente la culpa es algo que está en nosotros y que está así inactivo, sino que por el contrario, la culpa tiene un poder destructivo, tiene la capacidad de destruir, amén, tiene la capacidad de hacer mucho daño en la vida, en el corazón de las personas. Vidas están siendo arruinadas en este momento a consecuencia de la culpa. La culpa, amén, es un sentimiento que tiene la capacidad de destruir muy profundamente el corazón de las personas. La culpa obviamente es una emoción necesaria. Amén, escúchame, porque si no está, amén, en nuestra naturaleza de alguna manera, es un elemento que es necesario, amén, es una emoción necesaria, porque por medio de la culpa, amén, nosotros podemos percibir la falta que hemos cometido. Amén. Si no sintiéramos culpa, si no sintiéramos esa sensación incómoda que la culpa produce en nuestros corazones, nada nos inclinaría a tomar medidas y cambiar. Aleluya. Necesitamos en cierta medida sentir un poco de culpa, sentir un poco de peso para que por medio de ese sentimiento, por medio de ese pesar, nosotros tomemos la decisión de modificar, amén, o de corregir aquello que hicimos mal, gloria a Dios, amén. La culpa, amén, nos permite hacer un juicio moral interno al producir incomodidad respecto del acto, amén, que hemos cometido. Aleluya, esa es la realidad. Cuando nosotros hacemos algo mal, inmediatamente vas a sentirte incómodo. Aleluya. ¿Por qué te digo esto? Porque si no te sintieras incómodo por hacer las cosas mal, ahí estarías en problemas. Estaríamos hablando de que tu corazón se puso tan duro y tan insensible que no sos capaz, amén, de sentir pesar por tus malas acciones, por tus malos actos. Pero en el momento que vos haces algo malo y sentís esa incomodidad en tu espíritu, sentís esa incomodidad en tu corazón, sentís, amén, esa incomodidad dentro tuyo, es en ese momento donde la culpa muchas veces se vuelve una emoción, un elemento necesario con el cual vas a buscar la forma y los medios de modificar y de corregir aquello que hiciste mal, gloria a Dios, aleluya. Muchas veces hacemos algo mal y no lo hacemos premeditadamente, muchas veces hacemos cosas malas y no lo hacemos con una malicia o con una intención maliciosa, sino que solemos hacer cosas malas, amén, a veces sin premeditación. Entonces inmediatamente nos sentimos incómodos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, e inmediatamente podemos corregir. Muchas veces decimos cosas o hacemos cosas a la gente, amén, sin una mala intención. Entonces en el momento que hacemos eso, amén, inmediatamente nos sentimos incómodos, nos sentimos molestados en nuestro interior, e inmediatamente podemos pedir disculpas y podemos corregir y decir no va a volver a pasar, y la culpa se transforma en un elemento positivo con el cual nosotros corregimos las cosas que hacemos mal, gloria a Dios, aleluya. Ahora, nosotros necesitamos observar que la culpa nos coloca en una posición de responsabilidad por nuestro pecado, porque en el momento que sentimos culpa nos damos cuenta de nuestra responsabilidad. Amén. Los chicos hacen cosas malas y no se sienten culpables. ¿Por qué? Porque están en un estado de inocencia. Amén. Nosotros podemos ver, amén, algunos chicos que hacen unas tremendas macanas. Y cuando hacen esas tremendas macanas, vienen riéndose como que si fuera una gracia, y los padres se agarran la cabeza, amén. Sin embargo, los chicos, amén, no sienten culpa porque no tienen una responsabilidad. Ahora, en la medida que esos chicos van creciendo, las cosas van cambiando. Y cuando va pasando
van pasando los años, amén, y comenzás a tomar conciencia y comenzás, amén, a entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando vas adquiriendo conocimiento y estás desarrollando tu entendimiento, amén, la culpa te coloca en una posición de responsabilidad. Por eso cuando vas creciendo y haces algo malo, gloria a Dios, intentas ocultarlo, intentas, amén, disimularlo, porque la culpa te hace responsable, la culpa te coloca, amén, en una posición de responsabilidad, amén. Y eso es importante, porque cuando vos sentís culpa por algo malo que hiciste, sos responsable de tomar una medida y remediarlo, sos responsable de hacer lo que fuera necesario para corregirlo. Si vos hablaste algo que no tenías que hablar, vos sos responsable de pedir perdón y corregir tu conducta. Aleluya. Si vos hiciste algo malo, vos sos responsable, amén, y necesitas tomar las medidas necesarias para que eso que hiciste mal, que te hizo sentir culpa, sea modificado, sea corregido, gloria a Dios. La culpa es un elemento, amén, que te lleva a la presencia de Dios. De hecho, cuando vos miras principalmente el libro de Levítico, gloria a Dios, mucho del sistema sacrificial, amén, de la ley de Moisés, aleluya, tenía que ver con la culpa por el pecado. Muchos de los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento tenían relación con la culpa, y cada una de las víctimas, cada uno de los holocaustos, cada uno de los sacrificios, amén, cada sangre que se derramaba tenía el propósito de remover y de quitar la culpa, gloria a Dios, aleluya. Y la culpa en sí, en una cierta medida, es algo que te puede ayudar a modificar las cosas y a acercarte a Dios, aleluya. Ahora, ¿sabes cuál es el punto? El problema no es la culpa en sí, sino que el problema puede llegar a hacer que la culpa se convierta en un elemento destructivo. ¿Por qué? Porque hay efectos que produce la culpa, amén, y que pueden ser muy nocivos para las personas. Hay efectos, amén, que la culpa produce, que puede producir, amén, un montón de dolor y un montón de daño a la persona que sufra a consecuencia de la culpa. Cuando nosotros observamos el libro de Jonás, por ejemplo, en el capítulo 1, Jonás había sido enviado a la ciudad de Nínive a predicar, amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jonás? En vez de ir a Nínive, se fue a la otra punta, amén. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Él se subió a un barco, y ese barco, ¿qué es lo que le ocurrió? Entró en medio de una tormenta. En medio de esa tormenta echaron suerte, amén. ¿Y la suerte dónde iba a caer sino en Jonás, amén? Que era el culpable de haber sido desobediente a Dios. Entonces, aleluya, la culpa lo perseguía. Le preguntaron, ¿por qué causa? ¿Qué hiciste, Jonás, para que este mal nos persiga, para que este mal nos haya venido? Les decían, amén, los marineros. Entonces Jonás, a consecuencia de la culpa, amén, terminó metido en el vientre de un pez, aleluya. La culpa es algo que produce, amén, mucho daño si no es llevado a la presencia de Dios, aleluya, aleluya. Cuando la culpa no te lleva a la presencia de Dios, te va a llevar a la destrucción, aleluya. Nosotros podemos observar esta realidad en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 y 18. Amén, la Escritura nos habla acerca de esto, aleluya. La Escritura nos habla acerca de esta realidad. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Amén. Aleluya. Quiero que nos centremos en esta historia porque es tremenda. Esta mujer, amén, había sido una bendición y una ayuda, amén, para el profeta Elías. Sin embargo, aleluya, la Escritura nos dice que en un tiempo el hijo de esta mujer enfermó
el hijo de esta mujer comenzó a empeorar y las cosas se iban poniendo cada vez más feas, cada vez más difíciles. Entonces, la realidad es que este niño terminó muriendo. Amén. Qué situación triste. Ahora, quiero que nos centremos para que tengas en cuenta, después el niño fue resucitado, amén, y un milagro poderoso de Dios ocurrió. Pero no quiero centrarme en el niño, sino quiero centrarme en esta noche, en lo que en el versículo 18 dice al respecto. Dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Presta atención a estas palabras. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Esta mujer atribuyó a sus iniquidades la muerte de su hijo. Amén. La Biblia no dice cuáles fueron esas iniquidades cometidas por esta mujer. La Biblia no dice si esta mujer hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. No, porque no hay registro, no podemos decir, ni argumentar, ni conjeturar, no podemos nosotros, amén, articular nada. No, porque la Biblia básicamente no dice nada malo acerca de esta mujer. Sin embargo, esta mujer evidentemente cargaba en su corazón con culpa. Amén. Porque cuando algo malo le ocurrió, inmediatamente en su mente y en su corazón vinieron al presente las culpas. Amén. Y ella dijo, amén, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Cuando algo trágico le pasó a esta mujer, inmediatamente la culpa, la acusación vino sobre ella, amén. Y ella, amén, no pudo despegar de su mente las culpas del pasado. No sabemos qué tan graves pudieron haber sido sus pecados y sus iniquidades, como ella se refirió, aleluya. Pero ella las tenía bien presentes, amén. Ella las tenía presentes, aleluya, porque ese es el poder de la culpa. La culpa, amén, cuando no es removida, cuando no es quitada por medio de la sangre de Jesús, cuando la culpa no te llevó a Dios, aleluya, la culpa te va a acompañar todo el tiempo. Y cada vez que algo malo sucede, aleluya, ahí va a venir el flechazo de la culpa. Ahí va a venir la culpa. Y te va a hacer sentir la responsabilidad por los actos del pasado. Esa es una realidad. Cuando la culpa no es quitada, nos acompaña trayendo juicio sobre nuestras vidas. Y esta mujer inmediatamente atribuyó la responsabilidad de la muerte de su hijo a sus iniquidades. Y esta es la forma en la que mucha gente vive. Esta es la condición en la que muchas personas, aún muchos cristianos, viven. Amén. Esta mujer inmediatamente trajo la resolución de que su hijo había muerto por sus pecados. Amén. La palabra de Dios dice, Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y a veces Dios no te anda persiguiendo para hacerte sentir culpable. La culpa se vale por sí misma, se vale por sí sola, para hacerte sentir, amén, responsabilidad por tus malos actos. La culpa hace que la gente viva perseguida y acusada. La culpa hace que la gente pierda la paz. La culpa trae un pesar en el corazón y en la mente. Mucha gente no puede dormir a consecuencia de la culpa. Aleluya. Mucha gente no puede conciliar el sueño, mucha gente no puede relacionarse, mucha gente no puede vivir en paz, mucha gente no puede ir a la presencia de Dios en adoración, mucha gente no es capaz de alzar sus manos al cielo simplemente porque en su corazón
vienen cargando la culpa del pasado, no han sabido llevar, amén, las culpabilidades de sus actos, amén, a la presencia de Dios, a los pies de Cristo, aleluya. La culpa, amén, produce una sensación de desvalorización en el corazón de las personas. La gente que se siente culpable siente un desprecio por sí mismo, aleluya. La gente que se siente culpable, amén, evidentemente termina cayendo en una sensación y en una condición de baja autoestima. Gente que se siente culpable no se siente digna. Gente que se siente culpable no se siente merecedora, gloria a Dios. Gente que se siente culpable ni siquiera tiene la capacidad de poder ir y sentarse en una silla en una iglesia porque dicen: Dios no me puede perdonar, es muy malo lo que hice. Y viven su vida como la mujer de nuestra historia, aleluya, que apenas algo malo ocurrió en su vida, la culpa vino a acusarla. Y eso es lo que le pasa a una gran cantidad de personas, lamentablemente. Esa es una realidad que tristemente la gente, amén, atraviesa. Ahora, ¿cuál es el punto? La culpa es algo que te tiene que llevar a la presencia de Dios. Pero hay un punto que nosotros necesitamos observar y es al que quiero pasar en esta noche. Segundo punto, quiero hablarte de la culpa y de nuestra capacidad para perdonar. Porque hay una relación muy estrecha entre la culpa que muchas veces sentimos y la capacidad que nosotros tenemos de perdonar. Amén. La culpa tiene poder sobre nosotros en tanto no confesamos nuestro pecado. La Biblia nos dice en el Salmo 32, versículos 1 en adelante: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando no confesás, tu cuerpo lo sufre. Y en mi gemir todo el día, dice la Escritura, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Un acto de confesión termina con el problema de la culpa. Un acto de confesión termina de raíz con el problema de la culpa. Cuando vos guardás tu pecado, cuando vos encubrís tu pecado, obviamente que lo comenzás a arrastrar para todos los lugares donde vayas, amén, y cuando cosas malas te ocurran, la culpa va a venir a acusar. Pero la Escritura también nos dice que en el momento que vos confesás tu pecado, que vos declarás, amén, tu pecado a Dios, aleluya, inmediatamente Dios perdona la maldad de tu pecado. Y el perdón de Dios te libera de la culpa. El perdón de Dios te libera de la culpa. Un acto de confesión sincero, un acto de confesión termina con el problema de la culpa. Ahora, la pregunta en esta noche es: ¿por qué, aunque he confesado mi pecado, aunque muchas veces confesé mi pecado y pasé al altar, todavía siento culpa? Porque esto es algo que a mucha gente le pasa. Hacen una oración, muchas veces en el altar de la iglesia hacemos una oración general, le pedimos perdón a Dios, aleluya, la gente repite la oración, pero sigue persistiendo la culpa en el corazón, aleluya. ¿Por qué ocurre esto? Amén. Y el punto está en nuestro concepto acerca del perdón, en la concepción personal que tenemos acerca del perdón. La Escritura nos habla, el Señor Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro, capítulo 6 de Mateo, versículo 12, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está el punto. ¿Cómo sos a la hora de perdonar?
Porque como sos vos a la hora de perdonar, amén, como sos vos a la hora de dar el perdón, es lo que vas a sentir de parte de Dios hacia tu propia vida. Mucha gente no se siente perdonada por Dios aún después de haber confesado y aún después de haber orado y aún después de haber dicho su pecado en el altar. Siente culpa porque en realidad cuando ellos tienen que dar el perdón no lo están dando sinceramente. Y la palabra de Dios, aleluya, nos enseña, amén, que nosotros perdonamos, aleluya, que dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Según tu conducta hacia la gente que te ofendió, amén, es lo que recibís. Entonces, amén, inconscientemente asumimos que Dios es como nosotros a la hora de dar el perdón. Y como nosotros muchas veces perdonamos de los labios para afuera, pero no de corazón, pensamos que Dios dice, sí, yo te perdono, pero que en realidad no nos sentimos perdonados por Dios. Porque sentimos realmente que Dios no nos ha perdonado nuestros pecados. Porque como nosotros no damos el perdón sinceramente, creemos de alguna manera que Dios tampoco nos está perdonando, que Dios tampoco nos está liberando, amén, de las culpas. Solemos ser implacables a la hora de perdonar, amén. El enojo, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón. Es una realidad en la vida y lamentablemente en la vida de muchos creyentes, de muchos cristianos, amén. Muchos cristianos viven enojados, resentidos, amargados y sin perdonar. Y con la culpa cuesta. Porque como ellos no perdonan sinceramente, como ellos no sueltan el perdón de todo corazón, tampoco pueden sentir la paz del perdón de Dios en sus propias vidas. Tampoco pueden sentir la paz de Dios en sus corazones. Aleluya. Porque como ellos no son sinceros, sienten que Dios tampoco los puede perdonar sinceramente. Efesios 4, 31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, perdonándoos unos a otros, como Dios te perdona a vos. Aleluya. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la base del perdón bíblico. Aleluya. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que como nosotros no perdonamos, no podemos sentir el perdón de Dios. Como la gente no suelta el perdón, como la gente guarda rencor, como los cristianos, aleluya, se enojan, se resienten, se amargan y no perdonan, jamás van a poder sentir el perdón de Dios sobre sus vidas, aleluya, y van a ir con la culpa a cuesta. ¿Con cuánta gente estás enojada? ¿Con cuántas personas estás resentido? ¿Con cuántas personas estás resentida? Amén. Porque déjame decirte que hasta que no tengas un corazón para perdonar a esa gente que te ofendió, nunca vas a poder sentir de parte de Dios el perdón. ¿Con cuánta gente estás enojado? ¿A cuánta gente debieras haber perdonado y no lo hiciste? Aleluya. Este es el punto. Perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Amén. Perdonar significa básicamente que quitas la deuda. No te debe nada. No, pero vos no sabés lo que me hizo. No te lo hizo, ya está, ya pasó. No, pero no sabés lo mal que se portó conmigo. No te debe nada. Porque si vos todavía querés cobrar venganza, es porque no perdonaste. Si vos todavía te acordás de lo que te hicieron, es porque no perdonaste.
Si vos todavía cargas en tu mente y en tu corazón lo que te hicieron, significa básicamente que no perdonaste nada. Aleluya. Esa es la realidad. Amén. Perdonar significa quitar la deuda. Necesitas entender, para poder remover la culpa de tu corazón, primeramente necesitas entender el perdón de Dios. Entender el perdón de Dios. Dios tiene un concepto del perdón muy diferente al nuestro. Dios tiene un concepto del perdón totalmente diferente al concepto que nosotros podemos tener en nuestra naturaleza humana, carnal, resentida y amargada. Aleluya. Primera de Reyes, 14 versículo 8. Hay un versículo tremendo. Dice: y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Amén. Y tú no has sido como David mi siervo. Amén. Escucha. No has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, que anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿Qué? Cualquiera que haya leído la Biblia sabe que David cometió tremendos pecados. Amén. ¿Leíste la historia y la vida de David? Terribles cosas hizo. Amén. Fue tremenda la cantidad de pecados que cometió David. Por ejemplo, David cometió adulterio. Conocemos la historia, lo he predicado muchísimas veces. David estaba en su casa, miró para la casa del vecino, la vecina se estaba bañando, la hizo venir a la vecina, terminó acostándose con ella, amén. De esa relación pecaminosa nació un hijo, amén, el esposo de esa mujer fue puesto, amén, en el frente de batalla para que muera, aleluya. Entonces entramos a sumar, David era un adúltero, David era el autor intelectual de un asesinato. Amén. Nosotros podemos observar que David un día tuvo la ocurrencia de censar al pueblo. Y dijo, bueno, vamos a censar al pueblo. ¿Sabes lo que pasó? Hubo una tremenda mortandad en el pueblo. Amén. Y cuando David vio eso, yo he pecado, dijo. Amén. Él reconoció que él había pecado. Sin embargo, fíjate las palabras que Dios dice de David. Anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente, escucha, Dios dijo que David hacía solamente lo recto delante de sus ojos. Amén. ¿Cómo puede ser que Dios esté hablando así de David? Porque cuando vos miras el Salmo 51, David hace un acto de confesión y se arrepiente delante de Dios. Amén. Y lo podés leer en tu casa, Salmos 51. Sería muy largo ponernos a leer ahora. Pero el rey David lo que hizo fue un acto de confesión y de arrepentimiento en ese salmo. ¿Y sabes lo que pasó? Dios lo perdonó. ¿Y cuál es el punto? Que Dios no recuerda más el pecado que perdonó. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros perdonamos, muchas veces tenemos la tendencia de guardar algún recuerdo en nuestra mente. Amén. Pero cuando Dios perdona, se olvida de lo que perdonó. Por eso Dios podía decir que David solamente hacía lo recto delante de sus ojos, porque Dios, amén, nos dice la palabra del Señor en Miqueas 7, versículos 18 y 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué es lo que dice que hace Dios cuando perdona? Olvida. Amén. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos cuando perdonás? Olvidar.
pero pasa que yo me acuerdo, pastor. Ese es el problema. Porque como no sabes perdonar, no puedes ser libre de la culpa. Amén. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. Amén. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, y escuchad lo que dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabes qué es lo tremendo? Que lo profundo del mar no se examinó nunca. No se puede llegar a lo profundo del mar. Amén. ¿Qué es lo que significa? Que cuando Dios te perdona, se olvida. Amén. De la misma manera, cuando perdones, tenés que olvidarte. Porque eso te va a llevar al concepto correcto de lo que es el perdón. Amén. Cuando vos aprendas a liberar a la gente de la culpa, cuando vos, a través del perdón, determines que el que te ofendió no te debe nada, vas a entender el concepto de Dios acerca del perdón. Y vas a poder vivir una vida sin culpa, vas a poder confesar tu pecado, pasar a un altar, arrepentirte, pedirle perdón a Dios y levantarte y seguir viviendo tu vida sin culpa. Porque ese es el propósito de Dios, echar todos tus pecados al fondo del mar. Hay una historia de Napoleón, y te digo la verdad, dudé porque hay muchas historias de Napoleón que siguen, ¿no? Hay muchas historias que se dicen son inventadas y otras historias que se dicen verídicas, pero es una historia que quiero contar. Dice: el conde de Polignac, gloria a Dios, debía muchos favores a Napoleón. Sin embargo, le traicionó. Napoleón Bonaparte ordenó su arresto teniendo como base de prueba una carta en la cual el conde se comprometía en un complot político. La señora, la esposa del conde, solicitó y obtuvo una audiencia con el emperador, en la cual procuró defender a su marido, declarándole inocente. ¿Conoce la firma de su marido?, preguntó el emperador, sacando la carta de su bolsillo. La puso ante los ojos de la señora, quien al verla palideció y cayó desmayada. Compadecido Napoleón, y obrando de acuerdo con sus generosos rasgos, tan pronto como la señora volvió en sí, le enseñó la carta diciendo: tómala. Es la única evidencia legal que existe contra vuestro marido. Hay un fuego aquí al lado, pues era invierno. La señora tomó con ansias aquella carta, que era la prueba de la culpabilidad de su esposo, y la entregó a las llamas. La vida de Polignac y su honor estaban a salvo, fuera del alcance de la misma justicia imperial. Esto es lo que Dios ha declarado al hacer con nuestros pecados cuando los confesamos de corazón. Ha dicho que los echará en el profundo de la mar y los alejará como el oriente del occidente, los hará desaparecer, en una palabra, borrados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Tremenda historia, como te digo, no sé si será cierta, pero es una tremenda ilustración. Había un montón de pruebas que culpabilizaban a este hombre. Sin embargo, el emperador determinó: ahí hay fuego, qué malas pruebas. Es lo que hace Dios. Por eso Cristo fue a la cruz. La Biblia dice que había un acta de decretos que era contraria
Había una culpabilidad tremenda, una gran cantidad de pecados. Y la Biblia dice que Jesús fue a la cruz y clavó todas nuestras culpas en la cruz del Calvario para poder perdonarnos, para poder echar nuestros pecados en lo profundo del mar. Amén. Ese es el concepto del perdón de Dios. Cuando estés dispuesto a perdonar de la misma manera, vas a poder ser libre de la culpa. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestros rostros. En esta noche quiero animarte, quiero alentarte. Básicamente acá es un acto de confesión, ya que es el elemento que necesitamos para poder ser libre de la culpa. Amén. En esta noche necesitas venir a la presencia de Dios, confesar tus pecados. Esto de confesar tus pecados no tiene que ver con un confesionario ni hacer algo público, no, es una relación íntima entre vos y Dios. Pero sí es necesario, amén, que puedas declarar tu pecado delante de Dios para que Dios pueda soltar su perdón y remover la culpa de tu corazón. Pero también es necesario entender que de la misma manera que esperas que el perdón de Dios remueva la culpa de tu corazón, tenés que perdonar a la gente que te ofendió, perdonar a la gente que te dañó. Y entender que esa gente tampoco te va a deber absolutamente nada. Remover la deuda, quitar la deuda por medio del perdón. De eso se trata. Yo te animo en esta noche a que puedas perdonar, a que puedas ser libre de la culpa a través de perdonar y a través de confesar tu pecado a Dios. Tal vez no sos cristiano, tal vez nunca fuiste a la iglesia y no entendiste mucho de lo que se predicó, pero sí entendés esto, que necesitas a Cristo en tu vida, que necesitas a Cristo en tu corazón, que necesitas tener paz en tu corazón porque hay un montón de cosas que hiciste mal a lo largo de tu vida que no te dejan vivir en paz, que no te dejan tener tranquilidad, que muchas veces te roban el sueño. Y en esta noche tenés la oportunidad de aceptar a Cristo en tu corazón, de confesar tus pecados y comenzar a vivir una vida diferente. Yo te animo a que aceptes a Cristo en tu corazón con una sencilla oración, en la cual le vas a pedir a Dios que Jesucristo venga sobre tu vida. Vamos a orar. Rápidamente te animo a que hagas esta oración de fe y digas: Señor, en el nombre de Jesús, yo reconozco y confieso todos mis pecados. En el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Y en esta noche también perdono a todas las personas que me han ofendido, que han pecado contra mí. En esta noche yo los hago libre, yo confieso que no me deben nada. Asimismo te pido que tu perdón traiga paz a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche yo te animo a que tomes un tiempo de oración. Vamos a cantar una adoración muy breve, pero donde te encuentres, yo te animo a que tomes un tiempo en la presencia de Dios, que tomes un tiempo de oración, que puedas perdonar, que puedas hablar con Dios al respecto. Aleluya. Improvisa un altar en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde te encuentres. Lo importante es que en esta noche puedas ser libre de la culpa a través de saber liberar a otros de sus culpas. Vamos a adorar, vamos a buscar a Dios.
noche. Vamos a estar guardando este mensaje en nuestros corazones. Amén. Y vamos a recordar, mañana tenemos oración, 8:30 a 9:30 y de 16 a 17 horas. Amén. Te animo a que juntos podamos estar buscando al Señor. En esta noche vamos a estar despidiéndonos, aleluya, cantando al Señor esta alabanza. Obviamente, recordar, nos reencontramos el miércoles, 20 horas, aleluya, miércoles 20 horas puntualmente. Vamos a buscar de la palabra de Dios. Amén. Cantamos al Señor para despedirnos. Amén, nos reencontramos el miércoles. Amén.